Pues estamos muy contentos hoy domingo de estar aquí otra vez y compartiendo la palabra. Como dice mi esposa, sembrar donde te alimentas, para que haya alimento, para que haya más palabra. Y nosotros, mi esposa y yo, entendimos ese principio hace tiempo y comenzamos a sembrar en unos ministerios, en un ministerio donde nos comenzamos a alimentar de la palabra. Mucho de lo que aquí estamos hablando y enseñando llegó de un ministerio que está en Estados Unidos. Y algunos dicen, bueno, ¿de dónde escuchan? Porque tal vez se han dado cuenta que la enseñanza del evangelio, de la palabra que estamos compartiendo aquí con ustedes es diferente en algunos aspectos, es diferente a lo que escuchamos normalmente en la iglesia tradicional. Y mucho de lo que nosotros aquí estamos compartiendo viene de un ministerio que está en Colorado, el ministerio de Andrew Wommack, así se llama. Es una universidad un instituto bíblico, es una universidad de la Biblia, donde puedes graduarte en 3 años, 2 años, hay otro de 2 años, y muchas personas que conocemos han ido allá a estudiar a esa universidad que está en Colorado, y es una forma completamente diferente de ver a Dios, porque comenzamos a ver a Dios como el Dios que es un Dios bueno, es un Dios que siempre es bueno, es un Dios que nos ama, y eso es lo que estamos también compartiendo aquí con ustedes, el amor incondicional de Dios, que a Dios nos aceptó tal y como veníamos, que no hay requisito, no dice, bueno, es que tú primero arregla tu vida, haz esto y luego vienes conmigo. No, dice Dios, ven así como estás, porque Él es el que nos transforma y Él nos acepta tal y como venimos. Así de bueno es nuestro Dios. Y nosotros ese ministerio sembramos parte de lo que ustedes dan aquí, también sembramos en un ministerio que va a las naciones. Aunque no lo crean, bueno, sí lo creen, no puedo confesar eso. Está yendo a lo mejor parte de esto hasta Filipinas, a un orfanato, un orfanato en Filipinas, que yo ya fui allá, yo lo vi, yo lo conozco, acompañé al pastor, a mi pastor, al pastor Bobby Croft de la iglesia Palabra de Vida. Fui allá y lo constaté. Y también muchos lugares en el mundo donde hay misiones, donde hay personas que están predicando el evangelio a muchas personas, porque la voluntad de Dios es que el evangelio llegue a toda la tierra, que la gente llegue al conocimiento de Dios. Esa es la voluntad, eso es lo que Dios quiere, y eso es lo que Dios quiere también para tu vida. Dios quiere que tú les compartas a las personas a tu alrededor de las buenas nuevas de Jesús, y no necesariamente que les prediques, pero sí que les des tu testimonio, que simplemente muchas personas van a ver los cambios en tu vida, y esos cambios van a llamar la atención en personas a tu alrededor, y con eso se abre una puerta para que tú les puedas decir, mira, fue Cristo quien cambió mi corazón y cambió muchas cosas de mi vida. Y esas son las buenas noticias que necesitamos compartirle a la gente. Bueno, el día de hoy voy a seguir con el tema de la semana pasada. La semana pasada les compartí el tema de ya lo tienes, de lo que ya tenemos en Cristo Jesús, y hoy voy a hacer la segunda parte de lo que es ya lo tienes. Muchos, por decir la mayoría, piden a Dios y le dicen Señor, y lo ven como algo que Dios va a hacer en el futuro, y le dicen Señor, sáname, y están esperando que Dios los sane. Y algunos hacen confesiones de fe y dicen de fe, piensan que esa es la manera de tener fe. Dicen, Dios me va a sanar, yo sé que Dios me va a sanar. O algunos dicen, Señor, bendíceme, esto que estoy emprendiendo y esto que estoy haciendo, bendíceme.
y le piden a Dios que los bendiga y esperan ellos en el futuro, adelante, ver el resultado de que Dios realmente los bendiga. Entonces, la mayoría de los cristianos ven a futuro el poder recibir algo de Dios. Y cuando piden, la mayoría piden pensando que Dios se va a mover y que lo va a hacer, que de alguna manera Dios se va a convencer, de alguna manera Dios va a decir, bueno, ok, como ya me lo pediste mucho, pues bueno, ahora te lo voy a dar. O como ya te portaste bien, ahora te lo voy a dar. O podemos pensar cualquier idea de que habría alguna razón por la cual Dios entonces se decidiera a bendecirnos o a sanarnos. O simplemente algunos dicen, bueno, es que es la voluntad de Dios, todavía no era la voluntad de Dios. Entonces, como todavía no era la voluntad de Dios, entonces pues bueno, no ha sucedido, porque Dios tiene sus tiempos. Y damos ese tipo de respuestas, o nos respondemos a nosotros mismos con ese tipo de argumentos. Pero la palabra de Dios nos enseña algo totalmente diferente. Simplemente la oración de Pablo, y estábamos viendo el libro de Efesios. El libro de Efesios es el libro que nos dice lo que ya tenemos nosotros en Cristo. Es un libro que nos habla de lo que ya nos pertenece, de lo que ya nos fue dado. Y fíjate la manera en que el apóstol Pablo oró en este libro, y lo vamos a ver en el capítulo 1, del verso 15 al 20, que él oró completamente opuesto o contrario a lo que la mayoría de las personas oran. Dicen, Dios, bendíceme, sáname. Entonces, las personas piensan que Dios lo va a hacer, ¿verdad? Pero Pablo dice, y vamos a leerlo juntos, en Efesios capítulo 1, verso del 15 al 20. Y Pablo oró de esta manera: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, fíjate, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Fíjate lo que está orando Dios, que les dé sabiduría y conocimiento, revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuál es la riqueza de la gloria de la herencia? Entonces Pablo está orando y está diciendo, Señor, revélate a ellos. Oro para que tú te reveles a tu pueblo, que tengan el conocimiento y tengan la revelación de cuál es la riqueza de la herencia, que entiendan, que puedan ser revelado a su corazón lo que ya tienen, lo que ya les fue dado. Dice, ¿y cuál es la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su poder, del poder de su fuerza, el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales? Entonces, lo que estamos viendo aquí es que Pablo dice, oro que puedan ustedes entender, tener el conocimiento y la revelación de lo que ya les fue dado en Cristo Jesús. ¿Cuál es la riqueza y cuál es la herencia? Por lo regular, yo antes pensaba que si yo le pedía algo a Dios, si era demasiado insistente y convincente, si me portaba bien, si cumplía, obedecía ciertas cosas,
entonces Dios iba a responder mi oración. Entonces siempre pensaba que había una condición ahí para que Dios me respondiera. Pero la realidad es que Dios ya nos dio todas las cosas por medio de Cristo Jesús. Esa es la realidad. De hecho, cuando nosotros decimos Dios hazlo, estamos insultando la cruz de Cristo. Porque tú estamos diciendo, Cristo, lo que tú hiciste no contó. Tu cruz, discúlpame Señor, tu cruz no sirve. Tu sacrificio ni para qué lo hubieras hecho, porque pues no contó. Cuando en realidad vamos a ver en la palabra que todas las cosas ya nos fueron dadas por medio de Cristo Jesús. De hecho, nuestra vida como cristianos no se trata de ir y tratar de que Dios se mueva y haga algo, sino que tú recibas por fe lo que ya fue hecho. Comencé yo a experimentar en mi vida un poder sobrenatural. Comencé a ver cómo en mi salud, comencé a ver en muchas áreas de mi vida, comenzaron a producirse los resultados. Y fue a raíz cuando yo entendí y acepté que Cristo Jesús pagó y me dio todo lo que yo necesito para tener una vida victoriosa. Porque dice la palabra que Él nos dio la victoria. Nosotros no vamos por una victoria. Pasamos por dificultad, sí, pero sabemos que tenemos la victoria. ¿Cómo se obtiene el resultado y cómo vemos la manifestación de ello? Cuando nos mantenemos en fe. Leemos en Efesios 2:8 que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, por gracia sois salvos por medio de la fe. Todas las cosas nos fueron dadas por gracia. Todas las cosas nos fueron dadas como un regalo que viene con la salvación y con la herencia completa en Cristo Jesús. Todo lo que Jesús ya nos regaló fue por gracia. No fue porque te portaras bien, no fue porque tú hicieras una buena obra, entonces que Dios diga, bueno, como tú ya hiciste esto, ahora yo sí te lo doy. No, todas las cosas nos fueron dadas hace 2000 años en la cruz. A mí me sirvió mucho cuando escuché a la persona que les dije hace rato, a Andrew Wommack, predicar sobre cuando Dios hizo en Génesis 1 los cielos, la tierra y todo lo que vemos aquí a nuestro alrededor. En Génesis capítulo 1 vemos cómo Dios, dice la palabra, que hizo el mundo en 6 días y al séptimo día descansó Dios. Y tú puedes leer en Génesis 1 cómo Dios hizo al principio y separó la luz de las tinieblas, las aguas, hizo que hubiera separación también de que la tierra y la agua se separara, que hubiera peces, hizo las lumbreras, hizo el sol, la luna, las estrellas, y así fueron transcurriendo los días, y en otro día hizo Dios los animales, los árboles, y en el último día, en el 6º día, ya al final del día, dijo Dios, hagamos al hombre. Al final, decimos, si el hombre era la creación, la joya de la creación de Dios, ¿por qué lo hizo Dios al último? ¿Por qué no hizo primero al hombre? Porque Dios es un Dios que en su pensamiento y en su naturaleza es tener provisto todo lo que tú necesitas. Él hizo provisión de todas las cosas antes de que el hombre tuviera necesidad. Antes de que el hombre dijera, es que tengo hambre, necesito comer, Dios creó e hizo todas las cosas que el hombre necesitaba para que él pudiera comer. Y el corazón de Dios es que tengas provisión en todas las cosas. Pero Dios no va anticipando diciendo, a medida que le vaya dando hambre, a medida que tenga una necesidad, pues yo le voy a ir haciendo, yo le voy a ir creando, yo le voy a ir dando. No, Dios suplió todas las necesidades del hombre antes de que el hombre todavía existiera.
antes de que el hombre, que tú y yo tengamos una necesidad, antes de que tú y yo nos demos cuenta, es que necesito esto, dice Dios, ya hay provisión. Antes de que tú digas, yo necesito paz, dice Dios, ya está la provisión. Es que yo necesito comer, ya está la provisión. Todas las cosas fueron provistas. Dice la palabra que si nosotros, siendo malos, sabemos darle buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará todas las cosas? Cuando salimos mi esposa y yo y dejamos a nuestros hijos, mi esposa va al súper y le dice a las muchachas y a la persona encargado de llevarlos a la escuela, mira, los vas a llevar, les vas a preparar, ahí está en el refrigerador, dejamos esta fruta, esto le vas a hacer. Deja todo preparado. Entonces cuando nosotros nos vamos, tienen todo lo necesario. Y nosotros como hombres, siendo malos, sabemos a nuestros hijos dejarles todo listo y pensamos en ellos como diciendo, es que necesito dejarles todo para que no les falte nada. Dios mucho más que eso. Dios mucho más que eso. Él dejó preparado todo lo que nosotros necesitamos. Dice que en el sexto día creó al hombre y dijo Dios, hagamos, porque estaba Jesús y estaba el Espíritu Santo y el Padre, los tres. Dije, hagamos al hombre. Y hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. O sea, hagamos al hombre como nosotros somos. Y Dios creó al hombre. Y dice ahí en la palabra que vio Dios cuando terminó su obra que todo lo que había hecho era bueno. Y todo era bueno. Vio y dijo, está perfecto. Todo lo que hizo es bueno. Y dice la palabra que Dios al séptimo día descansó. Y en el segundo capítulo de Génesis, del verso, creo que del 1 en adelante, dice el Génesis capítulo 2, verso 1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y cuando dice reposó, algunos dicen, bueno, es que Dios se cansó porque pues se puso intenso a crear todo. No, Dios no se cansó. Cuando dice la palabra reposó, es que se detuvo y se sentó. ¿Por qué? Porque ya todo había sido creado. No faltaba nada más que Dios hiciera. No faltaba nada más que Dios creara. Terminó. Fue una obra perfecta y descansó. Desde ese momento y hasta ahorita, Dios no ha vuelto a crear ni un árbol, ni una vaca, ni un chivo. Dios creó todo y lo bendijo, dice la palabra, y dijo, multiplíquese. Cada árbol de semilla de su misma género, y reproduzcanse. Los animales los bendijo y dijo, reproduzcanse. Los peces, reproduzcanse. A los hombres. Y bendijo Dios a la creación y le dio el poder de Dios de multiplicación. Dijo, multiplíquense. Y desde entonces Dios está sentado y Dios no está creando absolutamente nada nuevo. Nada. Para algunos lo que voy a estar platicando con ustedes es un shock, decir, entonces Dios no está haciendo nada. ¿Sí? Dios no está haciendo nada. No, es que son tantos pedidos. Pues sí. Dios acabó la creación. Y dice que el séptimo día lo santificó y dijo, ese día es el día donde Dios descansó. En la ley venía que el séptimo día fuera un día de reposo, que nadie debería hacer nada, que fuera un día dedicado a Dios.
no lo supieron entender y lo distorsionaron. La religión siempre distorsiona, porque la religión siempre busca que el hombre demuestre que él cumple, que él hace, que él es digno, que él se puede ganar el favor de Dios. Y comenzó la gente a tomar el día sábado como un día de hacer cuidado, de que no hagas esto, no hagas aquello, un montón de reglas, cuando en realidad era el día de reconocer a Dios, y que Dios había hecho provisión de todas las cosas. La palabra también nos enseña que Cristo es el sábado, Cristo es el día de reposo. Cuando Él anduvo, Él sanaba en el día de reposo, y le decían los fariseos: ¿por qué sanas en el día de reposo? Y Jesús decía: yo soy el reposo, yo soy el día de reposo. Jesús es nuestro reposo, Él es el día de reposo. Jesús es nuestro descanso, y aquel descanso que mostraba el antiguo pacto y que cumplían con ciertas reglas para no hacer nada en ese día, era simplemente una sombra de la verdad que iba a ser revelada, porque así dice la palabra, que todo lo que estaba en el antiguo pacto era simplemente una imagen, una sombra, algo borroso de lo que iba a venir a ser lo real. Entonces Jesús viene y se convierte en nuestro día de reposo. Cuando Jesús estaba en la cruz, recibiendo todo el castigo que debería haber venido sobre nosotros, todo el castigo por el pecado de la humanidad, todo el juicio de Dios y toda la ira santa del juicio de Dios vino sobre Cristo. Él dijo: yo soy la ofrenda por toda la humanidad. Y Jesús, en ese momento, cuando Él recibe todo el castigo por nuestros pecados, cuando ya estaba a punto de expirar, dijo: terminado es, consumado es, consumado es. Y cuando dijo consumado, dijo: terminé. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Todo eso que el hombre perdió cuando Adán, de esa perfecta creación que hizo Dios, perdió el señorío, perdió el reinado, Jesús vino y lo restableció. Y dijo: terminado es, exclamó y gritó: consumado. Y dice la palabra que Cristo Jesús fue y se sentó a la diestra del Padre. Y ahí está sentado. Y la palabra dice que Él es nuestro intercesor con Dios. Y muchos piensan que Cristo está bien ocupado. Oye, mira, ya habla aquel. Oye, Padre, mira, lo está diciendo en mi nombre. Oye, mándale un ángel a aquel. No. El sacrificio de Jesús está intercediendo. El sacrificio permanente de la obra consumada de Cristo intercede continuamente para que tú y yo podamos tener acceso a todas las cosas que Dios nos dio a través de Cristo. Tú y yo podemos tener acceso ahorita a la salvación. Tú y yo podemos creer, por gracia Él nos salvó, lo recibo por fe. Por sus llagas fui yo curado, lo recibo por fe. La paz, que Cristo dijo que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, lo recibo por fe. Jesús no está haciendo absolutamente una actividad en cada momento que hay una necesidad. Jesús suplió toda necesidad en la cruz hace 2000 años. El problema es que las personas piensan que con su fe mueven a Dios. Ellos piensan, yo pensaba de esa manera: voy a pedir y Dios va a mover su mano a mi favor. Voy a pedir y Dios va a mover su mano. Y la verdad es que tu oración no mueve a Dios. Tu oración lo que puede hacer es recibir lo que ya fue dado. Muchos dicen: bueno, mi fe va a mover a Dios. Tu fe no puede mover a Dios. Tu fe recibe nada más lo que ya fue dado. De hecho, Jesús no está
salvando a nadie actualmente. Jesús salvó a la humanidad en la cruz hace 2000 años y se recibe la salvación por medio de la fe en Él. Él no está salvando a nadie. Cuando yo oraba y no sabía, decía: Señor, salva a esta persona, sálvala. Pues ¿qué le estaba diciendo a Cristo? Vuélvete a crucificar y haz todo por Él. Cuando lo que necesita esa persona es escuchar el Evangelio y decir: Jesús pagó para que tú pudieras tener salvación y vida eterna. Todas las cosas fueron hechas. Jesús está sentado a la diestra del Padre y su sacrificio y el Padre, todo está hecho. Tú ya lo tienes. Todo ya lo tienes. ¿Sabías tú que cuando yo entendí esto, mi perspectiva de estar tratando de alcanzar y de tener y que Dios hiciera algo a mi favor, que tomaba mucho esfuerzo y había también dudas: ¿será? ¿Dios querrá o no querrá? Tal vez Dios no quiere sanarme. Cuando yo puedo ver en la palabra que la voluntad de Dios es que nosotros tengamos salud, que cuando vino Jesús a la tierra, Él lo demostró diciendo que anduvo sanando enfermos y a todos los oprimidos por el diablo. A todos sanó. Algunos llegan y juzgan: no, es que Dios no te sana porque hay pecado en tu vida. ¿Sabes que Dios sanó a puros pecadores? Jesucristo sanó a puros pecadores. No había ninguno, ni los leprosos, ni los ciegos, ni los cojos, ninguno no tenían salvación. Cristo no había muerto todavía, no tenían salvación. Eran perdidos totalmente. No cumplían la ley. Entonces estaban bajo la maldición de la ley, porque el no cumplir con la ley, estabas en maldición. Y Jesús a los pecadores sanó. Entonces ahora dicen: es que Dios no te sana. Ha de haber algún pecado en tu vida. La religión ha levantado de que Dios se va a mover o no se mueve dependiendo de ti, dependiendo de tu desempeño. Hermana, oró mucho. El Señor la va a contestar. No por las muchas oraciones ni porque le ruegues tanto a Dios. Es por medio de la fe. De hecho, el pacto en el cual vivimos actualmente, que es el pacto de la gracia, es por medio de la fe. Y la fe es simplemente decir: Señor, gracias, recibo lo que tú ya proveíste por mí en la cruz. Cuando yo comencé a decir: gracias, Señor, porque yo soy sano. Yo les decía ayer que yo tenía un problema. Yo pensaba que mi sistema inmunológico no funcionaba bien, que me lo había dañado por el tipo de vida que yo llevé en muchas cosas. Y yo pensaba y me lo creía que yo había perdido la capacidad de tener un cuerpo que se supiera defender de las enfermedades, porque era un enfermo crónico. Aparte que pensaba que a lo mejor porque en momentos sentía tristeza, decían: esa causa de la depresión continua, que mi sistema inmunológico no puede defenderse. Y por mucho tiempo fui un enfermo continuo. Me sentía débil, me sentía acabado, y yo decía: bueno, pues tengo que tomar medicina. Y tomaba medicinas continuamente. O sea, yo tenía siempre medicamento. No podía pasar un día que no tomaba ciertos medicamentos. Pero cuando llegó a mí el conocimiento, dije: no, es que Jesús pagó para que yo fuera sano. Por sus llagas fui yo curado. Ciertamente Él se llevó mis enfermedades y sufrió mis dolores. Y su voluntad me demuestra que es salud y sanidad, porque eso dijo Él: Cristo, yo vine a hacer la voluntad del Padre, y lo que veo al Padre hacer, eso hago. Y Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Él sanaba, y esa era la voluntad de Dios. Sanaba, eran todos pecadores. Y esa es la voluntad de Dios. Mira, cuando hay una persona que no tiene a Cristo y te pide: oye, es que me siento mal, déjame orar por ti. ¿Tú crees que él necesita salvación para que Dios la sane? No. Dice la palabra que pongan las manos sobre los enfermos y sanarán. Y tú nada más pones las manos en obediencia, en fe. Tú no eres el sanador, ni yo soy el sanador. Es Cristo en nosotros. Es Cristo en nosotros. Yo no tengo nada más que obedecer en fe, decir:
sé sano por las llagas de Cristo. Y me voy. El que lo hace es el Señor, no eres tú. No es tu oración elocuente, no es tu oración larga, no es que tanto pujes, sí Señor, sánalo. No, es simplemente por fe creer lo que dice la palabra. Dice la palabra que pongamos la mano sobre el enfermo y sanará. En el nombre de Jesús, recibe sanidad tu cuerpo ahora. ¡Pum! Él es el que lo hace, tú no lo haces, no lo hago yo. Cuando obedecemos en fe y nos plantamos en fe en lo que la palabra dice, comienzas a ver manifestación en tu vida. Yo comencé a decir, por las llagas de Cristo fui yo curado. Y comencé a darme cuenta y el Espíritu Santo me enseñó, porque yo no veía la manifestación de mi sanidad. Hay veces hasta vi que se puso peor. Y un día me daba consuelo mi esposa, dice, ya ves que Andrew Womack dice que lleva 43 años que no toma ni un medicamento. Y que un día cuando él decidió también creerle a Dios, más se enfermaba por un tiempo y luego ya no. Entonces dije yo tengo que plantarme, voy a creer. Unos dolores en la columna fuertísimos, fuertísimos, porque me habían operado la columna y no había quedado bien. Y muchas otras cosas. Y comencé a plantarme. Y comencé a hablarle a mi cuerpo, tú eres sano en el nombre de Jesús. Dolor, mi espalda, yo declaro que mi espalda, mis nervios, mis músculos, mis huesos, mis discos son sanos en el nombre de Jesús. Comencé a hablarle a mi sistema inmunológico, eres fuerte, ninguna bacteria ni virus puede contra ti, porque tú estás fortalecido con las fuerzas de Cristo. Y comencé a hablarle y comencé a declarar la palabra y comencé a ver el resultado. Pero te tienes que plantar ahí. Jesús oró por muchas personas y cuando oraba por ellos no ocurría nada en el primer momento en algunos. Muchos de los milagros de Cristo fueron inmediatos, pero muchos no fueron inmediatos. Jesús una vez le dijo a un ciego, le escupió en los ojos y le dijo, ¿qué ves? Dice el ciego, pues veo como sombras, le limpió, ¿qué ves? Veo los hombres como árboles que se mueven. Y en la tercera ocasión recobró la vista. Jesús mismo también le dijo a unos leprosos que vinieron y le pidieron, sánanos. En la ley, en el tiempo de Jesús, era prohibido que un leproso se acercara a la gente, porque si se acercaba un leproso a la gente, tenían que matarlo a pedradas. Ellos tenían que mantener una distancia. Pero Jesús los dejó que se acercaban a Él. Jesús dejó que se acercaran a Él todos. Pecadores, leprosos, inmundos, cual fuera la condición de la persona. Y cuando se acercaron a Él, dijo, ¿qué quieren? Queremos ser sanos. Bueno, ándeles, vayan. Se ha hecho como que ustedes creen. Y se fueron viéndose todavía leprosos. Lo pueden leer en los evangelios. Pero dicen que durante el camino recibieron salud. Y le dijo, vayan y den testimonio a la sinagoga de lo que ha hecho el Señor. Y el único que regresó y le dio gracias a Dios fue el que permaneció sano. No todas las cosas van a suceder inmediatamente. Hay cosas que requieren tiempo. Muchas veces oramos y decimos, no pasó nada. Entonces no sucedió nada. La palabra de Dios dice que la fe es como una semilla de mostaza. Cuando la plantas, se puede convertir en el arbusto más grande. Cuando tú plantas la palabra de Dios en tu corazón y le das tiempo. Muchas veces no le queremos dar tiempo. Es más fácil decir, me duele la cabeza, tómate una aspirina. Y si le das tiempo, le das 10 minutos, 20 para que actúe, ya. Y tienes la confianza que en el tiempo que le estás dando a que ese medicamento llegue a tu cuerpo y comience a circular en tu sangre, produzca el resultado. La palabra de Dios puede producir el resultado instantáneamente, pero también puede tardarse un tiempo. Y no es que dependa que Dios quiere o no, depende de ti. Depende de ti.
Depende de nosotros el mantenernos firmes creyendo. Mantenernos firmes creyendo. Es bien importante. A mí me dijo el Señor una vez una cita en Santiago viene, que no seamos como la onda del mar, la ola del mar que va y regresa. Porque el que es así, varea, hoy sí creo, ay, pasó esto, no, pues ya no pasó nada, no creo. Sino dice que el que es así como la onda del mar que va y viene, no espere recibir nada de Dios. Si tú quieres ver la manifestación en tu vida, tú te vas a tener que mantener firme creyendo en lo que tú ya tienes en Cristo Jesús. Si tú te mantienes firme dándole gracias a Dios, gracias Señor porque tú me has bendecido, porque tú dice la palabra Efesios 1:3 que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Si tú crees que tú estás bendecido, tú vas a manifestar en tu vida la bendición. Si te va mal en algo, si vienen situaciones contrarias a tu vida, tú no tienes que estar guiando tu vida por lo que ves, porque eso es llevar una vida guiada por tus 5 sentidos, por tu carne. Y el cristiano carnal se guía por lo que ve, por lo que siente, por lo que oye. El cristiano carnal se lleva por sus 5 sentidos, pero nosotros no caminamos por vista, nosotros caminamos por fe. Y si tú dices, es que todavía me duele, a mí me dolía mucho la espalda, mi esposa sabía que yo decía, pero no me queda, yo creo, porque si así dice la palabra, que ciertamente Él se llevó mis enfermedades y sufrió mis dolores, mi cuerpo tiene que manifestar la salud. Y comencé a ver en mi vida cómo me tomó algunas cosas, meses, días y mucho tiempo en algunos casos, pero te puedo decir ahora que mi vida la veo totalmente diferente, porque por muchos años le pedí a Dios, sáname Señor. Y como les dije la semana pasada, yo me creía mejor que Dios. Decía, Señor, si yo fuera tú, pues yo simplemente sé sano y ya. Y mira, aquí se hacía una gran revuelta, como cuando oraron por la niña que tenía cáncer y decía, Señor, sánala, Padre, estamos pidiendo. Si yo fuera tú, yo la sanaba. Entonces yo me creía mejor que Dios. Yo me creía mejor que Dios y decía, si yo fuera tú, yo la sanaba. ¿Cuál es el problema? Pero no está en mis manos, pero para ti es simplemente, ya está. ¿Por qué no lo haces? Entonces podríamos decir, es que la niña cometió un pecado, su papá cometió pecado, o tal vez es la voluntad de Dios, y peor aún, pensar que Dios quiere el mal para ti. Entonces todavía no entendemos en realidad el Dios bueno y de amor que nos ama. Entonces por mucho tiempo yo estaba frustrado porque no veía resultado en mi vida. No veía el resultado y me frustraba. Revolvía el Dios del Antiguo Testamento, que es el mismo Dios, porque es el mismo del Antiguo y del Nuevo Pacto, pero son diferentes pactos. Entonces yo no podía recibir de Dios. Entonces yo estaba siempre condicionado, Dios, si tú quieres, Dios, hazlo. Y no veías poder. Cuando hice el Evangelio y Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y no veía poder, y peor aún, yo pensaba que el poder era porque si temblabas en el espíritu, o simplemente un milagro instantáneo, pero el poder es el poder de la salvación, el poder de la vida de Dios en ti y en mí. Cuando comencé a entender que todo ya lo tenemos, que tú ya lo tienes en Cristo Jesús, que es simplemente recibirlo por fe. Y cuando lo recibes por fe es decir, Señor, gracias
porque ya fui sano, y te quedas parado ahí. No te regresas como la onda del mar. Ahí me quedo. ¿Te duele? Sí. ¿Te sientes mal? Sí. Pero yo fui curado. ¿Sabes qué es lo que sucede? Vas a comenzar a ver la manifestación. Vas a poder ver. Todo se recibe por fe. Todo es por gracia a través de la fe. Aquí dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Todo fue suplido por gracia y se recibe a través de la fe. ¿Sabes que esto que te estoy comentando aquí es algo de lo que más ha transformado mi vida? Y esto no te lo puedo revelar yo con palabras. Esto necesitas que el Espíritu Santo te lo revele. Porque tal vez has oído muchas veces, sí, por sus llagas fui curado, pero nunca lo has experimentado realmente. Estás esperando que Dios se mueva. Discúlpame, Dios no se va a mover, te vas a frustrar. Dios ya se movió hace 2000 años en la cruz. Dios se movió hace 2000 años en la cruz. Y si algo puedes recibir es de lo que ya fue provisto en la cruz por medio de Cristo Jesús. Y ese mismo Cristo vive en ti y vive en mí. Y el poder de resurrección de Cristo está en todas las personas que recibimos a Jesús, y tú lo puedes manifestar para otras personas. Cuando tú oras por alguien, tú crees que ese poder va a producir en la vida de las personas. Cuando cambiamos nuestra manera de pensar, como dice Romanos 12:2, que no nos conformemos a pensar de la misma manera que piensa el mundo, sino que renovemos nuestra mente, que seamos cambiados de nuestra manera de pensar, de tener una mentalidad de enfermedad, de derrota, de tristeza, de que mi vida, mi matrimonio, mi hijo, y comenzar a tener una mentalidad de victoria, una mentalidad de salud, de paz. Entonces vas a comenzar a ver cómo produce en tu vida el poder de Dios. Decía la cita a mi esposa, que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o aún entendemos. Pero ¿qué dice? Según el poder que actúa en nosotros, según el Espíritu que está en nosotros. Para terminar te digo, mira, todas las cosas en Cristo Jesús están depositadas en tu espíritu. Y hay un mundo espiritual. La clave de entender cómo puedo yo vivir y manifestar lo que ya nos fue dado en el espíritu es entender que hay un mundo espiritual, que no lo puedes ver con tus propios ojos. Así como ahorita en este momento hay ondas de radio, y si tú tienes un receptor, alguien que reciba una cajita o un televisor, dices tú, no puede ser que ahorita haya ondas aquí transmitiéndose. Existe un ámbito de ondas de radio, de celulares. No porque no las ves quiere decir que no existen. Y dirías, no creo, no hay. Si tú pones un receptor y lo sintonizas, tú te vas a dar cuenta que lo que se transmite lo puedes tú manifestar aquí, y puedes oír la voz, lo que está diciendo, o puedes ver la imagen. Y tal vez tú dices, no es cierto, no hay nada. Déjame hablar a la estación, a decirle, muévanse, hagan algo, transmitan. Y en la estación dice, no hemos dejado de transmitir. No hemos dejado de transmitir.
Lo que se necesita es que tú pongas y conectes tu receptor, que te conectes y que lo pongas en el tono, en la frecuencia, lo sintonices, y entonces manifiestas, se va a manifestar lo que se está transmitiendo. Y muchas personas dicen: es que no puede ser, es que no lo veo, entonces no existe. En el espíritu tú no ves, pero desde el mismo momento cuando tú empiezas a decir en tu cuerpo, en fe: por su llaga fui yo curado. Cuerpo, te sometes a la verdad. En el espíritu está sucediendo algo. En tu cuerpo tal vez no lo ves en ese momento, tal vez sí. Yo lo he visto instantáneo y lo he visto que tarda. Y también instantáneo. He orado por mis hijos, hemos orado yo por mí mismo, porque también de repente siento algo que me siento mal y comienzo a hablarle a mi cuerpo: se acabó, porque Dios quiere que vivamos en salud divina, en mi matrimonio, con mis hijos, usando la palabra de Dios con fe. Receptor, el receptor, decir: Señor, yo recibo lo que tú ya proveíste por mí hace 2000 años en la cruz. Lo recibo, lo creo en mi corazón y lo declaro con mi boca, y nada me va a mover de aquí. Ninguna cosa que yo vea, ni dificultad. Yo decidí creerte a ti y me mantengo en ese lugar creyendo. Nada me va a mover. Me decía una persona: ¿cómo le hago para orar por esta persona? Declara lo que quieres ver en esa persona. Comienza a decir: esa persona es exitosa, esa persona no tiene ninguna atadura, ningún vicio, en el nombre de Cristo. Esa persona es libre. Comienza a declarar con tu boca la verdad de la palabra y espera y declara con tu boca lo que ya fue hecho. Gracias te doy, Señor, porque tú pagaste en la cruz hace 2000 años para que fuéramos libres de toda atadura, para que tuviéramos éxito en la vida. Y comienza a declararlo, Sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo te dijera que se trata de rogarle a Dios, muchos le están rogando ahorita a Dios y se van a frustrar muchos. Se trata no de rogarle a Dios, sino de agradecerle y recibir lo que ya fue hecho. Ese es el poder del Evangelio. En mi corazón y en el de mi esposa es que tú tengas una vida en victoria, que tú experimentes en tu matrimonio, en tu persona, en tus negocios, en tu salud, lo que decía el apóstol San Juan: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y ese es el deseo de Dios y es el deseo de nosotros. Nosotros aquí en Gracia y Fe queremos que tu vida sea transformada por el poder del Evangelio, de las buenas noticias, de lo que Jesús hizo. Aquí no te vamos a decir lo que Jesús va a hacer, porque yo reconozco y doy gloria a la obra de Cristo, a lo que Jesús ya hizo. Él pagó todo y todas las cosas tú ya las tienes. Ya las tenemos en Cristo Jesús. No tengo nada en contra, al contrario, la profecía es algo que Dios nos da, y yo he fluido en dar profecía a personas. Pero muchas personas toman la profecía como: Dios va a hacer esto, Dios va a hacer algo nuevo, Dios me dijo que va a hacer eso. ¿Y sabes qué? La profecía es confirmar únicamente lo que Dios ya hizo hace 2000 años.
Y cuando Dios pone en tu querer, en tu corazón, el creer en algo y el querer como el hacer, es para que te confirme nada más algo que Dios ya ha hablado a tu corazón, el Espíritu Santo. Y fue algo que ya se te fue dado hace 2000 años en la cruz. Y si te lo está diciendo es para que confíes y tengas fe. No para que creas que ahora sí ya me dijeron. Porque luego usan la profecía mal. Y al último las personas dicen, me dijeron que yo iba a hacer esto, que yo iba a tener, y no ha pasado, no fue. Mira, dice la palabra que la profecía más segura es esta, la palabra de Dios. Esta es la profecía más segura. ¿Qué dice Dios que Cristo te dio? Eso es tuyo, tú lo tienes. Tú ya lo tienes. Lo que dice aquí, paz, gozo, un buen matrimonio, tú lo tienes. Depende de ti que lo creas, depende de ti que hagas lo que dice la palabra de Dios. Depende de ti y de mí. El pararnos firmes, confiando en lo que Cristo Jesús ya nos regaló. Esa es la batalla de la fe. Ahí es donde tú y yo tenemos que estar plantados. Y esa es la buena batalla. Decir, gracias Señor, porque yo no soy más enfermo. Gracias Señor, porque yo soy prosperado. Gracias Señor, porque yo soy libre de vicios, de ataduras, de hábitos, porque tú me hiciste libre. Y comienzas a manifestar la victoria. Comienzas a manifestar la victoria. En esta mañana, con todo ojo